Hola, soy Santiago Andrés Iglesias Orozco, estudiante de la Institución Educativa Santo Domingo Savio. Actualmente curso el grado 11 en esta y también formo parte de su primera promoción, DINCES 2024. Soy un apasionado por las comunicaciones y la historia, tanto así esta pasión que me llevó a la realización de un proyecto, el cual estaría denominado como la reconstrucción histórica de la Estación Real Baranoa Ritmo Estéreo y sus aportes a la memoria histórica de la comunidad baranoera. En compañía de mi tutor y mentor, el magíster y doctorante en Ciencia de la Educación, Jorge Eliezer Gamboa Flores, hemos hecho una rigurosa tarea, en la cual nos hemos enriquecido de la información necesaria para la reconstrucción de dicha estación radial. Sin más hablar, vamos allá. Bienvenidos a Baranoa, el corazón alegre de la costa atlántica de Colombia, este bello municipio que lata el ritmo de sus tradiciones y sus culturas. Ubicado a unos cuantos kilómetros de la capital del departamento del Atlántico, Barranquilla, Baranoa no solo es un lugar en el mapa, también es hogar de distintas actividades culturales y eventos que se llevan a cabo en esta, como lo es la Loa de los Santos Reyes Magos, el Festival del Pastel en Pital, el Festival de la Ciruela en Campeche y el Festival del Guandú en Cibarco. Pero no es solo en esos eventos cuando Baranoa brilla. Sus habitantes, día a día, preservan su legado histórico y cultural, que va desde la elaboración de platos típicos, como lo es su buen chicharrón, sus pasteles y su delicioso sancocho de guandú, hasta la conservación de costumbres que van de generación en generación. La vida en Baranoa es una mezcla de tradición y modernidad. En este documental sobre la reconstrucción histórica de la Estación Radial Baranoa Ritmo Estéreo y sus aportes a la memoria histórica de la comunidad, tocaremos temas de interés, conocerás su antes y su después, su trayectoria por Baranoa y su constitución. Quédate con nosotros y disfruta de este hermoso viaje por la memoria de nuestros habitantes y de nuestro municipio, Baranoa. En Baranoa me quedaré, porque esta tierra de bellas mujeres. En Baranoa me quedaré, porque esta tierra de bellas. En 1878, Berlín escogía a un joven prometedor, Heinrich Hertz, quien con tan solo 20 años de edad ya destacaba en el mundo de la física y la matemática. Su extraordinaria habilidad matemática y su pasión por la ciencia lo llevaron a enfrentar un desafío que sin duda alguna cambiaría el curso de la historia: la teoría de Maxwell. Heinrich Hertz, intrigado por las ecuaciones de Maxwell, se sumergió en un mar de complejidad. Comprenderlas no fue fácil, pero su perseverancia lo llevó a simplificarlas, reduciendo las 8 ecuaciones originales a 4. En estas, descubrió una simetría perfecta entre los campos eléctricos y magnéticos, dando forma a una nueva forma de entender el electromagnetismo. Para Hertz, estas ecuaciones no eran solo fórmulas matemáticas, como él mismo lo afirmó. La teoría de Maxwell son las ecuaciones de Maxwell. Hertz decidió tomarlas como el punto de partida de sus investigaciones, tanto así que pronto empezarían a dar frutos. Pero, como todo gran científico, Hertz enfrentó muchos fracasos. Durante meses, sus experimentos parecían no dar resultado, hasta que identificó que los metales de su laboratorio, como una gran estufa de hierro y pilares metálicos, interferían en sus pruebas. El 13 de noviembre de 1888, con su laboratorio ajustado y su determinación intacta, Hertz finalmente logró lo impensable: la generación de ondas electromagnéticas, ondas que viajaban invisibles por el espacio, desde radiofrecuencia hasta microondas. Las ondas electromagnéticas cubren un rango asombrosamente amplio, desde ondas ELF
de miles de kilómetros de longitud hasta los rayos gamas, con longitudes de ondas diminutas pero cargadas de energía. Esta comprensión sentó las bases para las futuras telecomunicaciones. Uno de los grandes logros de las ondas electromagnéticas fue la creación de la radio. Hoy, las ondas de radio se dividen en dos grandes formatos, AM y FM, ambos imprescindibles en la historia de las telecomunicaciones. El dial, esa pieza que nos permite sintonizar emisoras, se ha convertido en un símbolo de la radio. En cada región, el dial ofrece una ventana al mundo, permitiéndonos viajar a través de las ondas para conectarnos con culturas, noticias y entretenimiento. Es el 5 de septiembre de ese año. La HJN realizó su primera emisión desde el Capitolio Nacional, con músicos de renombre y figuras del gobierno. Este fue solo el comienzo de la era dorada de la radio en Colombia. El éxito de las emisoras en Bogotá y Barranquilla inspiró a comunidades de todo el país a crear sus propios medios. Es en el pequeño municipio de Baranoa, en la costa norte del Atlántico, en donde nació el sueño de tener su propia estación radial. La radio no solo informaba, sino que también unía a la comunidad entera. Baranoa es un pequeño municipio cargado de historia y tradiciones, pero entre sus voces y ecos existe una historia que marcó un antes y un después en la manera de comunicar y conectar a su gente. Esta es la historia de Baranoa Ritmo Estéreo. Hoy nos adentramos en una historia que no solo narra el surgimiento de la radio en Baranoa, sino que también cómo este medio se convirtió en el latido de un pueblo, reflejando sus luchas, alegrías y esperanzas. Este es el viaje de la radio en Baranoa, una historia de visiones y voces que transformaron para siempre la vida en este rincón del Atlántico. Con el pasar del tiempo, llega a Baranoa el nacimiento de uno de los lugares más emblemáticos en el municipio. Así es, nace el famoso El Salón El Moderno, ubicado en la calle 19 con carrera 16 en el barrio Loma Fresca. Este salón, fundado por Juan Cano Baena, no solo fue testigo del nacimiento de la radio, sino que también se convirtió en un lugar significativo y emblemático para la vida social y cultural de la comunidad baranoera. El Salón del Moderno era un lugar de encuentro. Durante el carnaval, su fiesta era la más preferida por la comunidad baranoera, ya que estaban llenas de música, alegría, risa y folclore. Salón El Moderno presentando al Flash Turbo Láser y su música de carnaval. Y es justamente aquí en donde Juan Cano Baena, junto a su familia, comienza a experimentar con los primeros equipos de perifoneo, sin pensar que llegarían a transformarse en una estación radial. El legado de comunicación que comenzó Juan Cano Baena fue continuado por sus hijas, Doris y Elvira Cano Morales, quienes desde muy jóvenes asumieron roles importantes en la operación del sistema de perifoneo. Elvira se encargaba de las notas fúnebres, mientras que Doris se convertía en la voz de la música y la publicidad. Juntas mantuvieron vivo el espíritu comunicativo de la familia Cano, llevando la voz de Baranoa a través de las bocinas que resonaban por el municipio. Fue un paso crucial para lo que vendría después, la creación de la primera estación radial oficial en Baranoa. Salón El Moderno de Baranoa invita en estas carnestolendas a vivir con alegría este sábado de carnaval con gran mistanguita. Toda la vida con mi papá, que creó prácticamente la radiodifusión, entre comillas, a través de un altoparlante. Él era el que anunciaba también, el que fallecía, el que cumplía años. Sí, fue esa generación de los mayores que
prácticamente llevaron a la práctica todo ese proceso de la radiodifusión, repito, a través de altavoces, que es lo que estoy tratando de que perdure y que se rescate nuevamente. Baranoa Ritmo Estéreo y Fiesta Estéreo no son solo emisoras, son el reflejo de la vida en Baranoa, de su gente, su cultura y su esencia. Estas emisoras comunitarias, más allá de las ondas sonoras, representan la conexión entre los habitantes, brindándole un espacio donde escuchan sus voces y se comparte la identidad de un pueblo. Bueno, mire, yo te cuento, Iglesias, yo te cuento que para poder crear la primera emisora que tuvo Baranoa, que fue en Baranoa Ritmo Estéreo, la cual nació en el Salón El Moderno, ¿entiendes? Primeramente tuvimos nosotros, en nuestra niñez, que pasar por los altavoces, lo que tú decías ahorita, las bocinas, las cornetas del Salón El Moderno. Pasé por ahí, ese fue mi kinder. Ahí empecé yo a ocupar un micrófono. De pronto en ese entonces pues nadie creía en mí. Creía que eso era simplemente un hobby o algo por el estilo. Ya cuando empezaron a escucharme en las casetas, en el Tauro, en el Tamarindo, presentando orquestas grandes, a los Zuleta y a toda esa gente, pues la gente como que empezó a creer un poquito más. Y ya, después más adelante fue la creación de Baranoa Ritmo Estéreo, la cual inicié con el deseo de demostrarle a Baranoa que el kinder quedaba un poco atrás. Ya la cuestión de la bocina del Salón El Moderno pasaba un poco al segundo plano y ya enfrentábamos lo que es las comunicaciones a nivel de radio. Baranoa Ritmo Estéreo pudo haber llegado a su fin, pero su impacto sigue vivo en la memoria de quienes las escucharon, porque al final la radio no es más que una simple frecuencia, es el latido de una comunidad, la unión de voces que construyen historia y sueños. Fue nombrado alcalde de Baranoa y él era de Barranquilla y fue la primera persona que trajo los equipos de perifoneo a este municipio. Entonces eran 4 o 5 calles, Baranoa contaba apenas con unos 10.000 habitantes y lógicamente era fácil llevar esa comunicación a través de un equipo de perifoneo. Fue ese alcalde, Manuel María Bula, quien trajo los primeros equipos de perifoneo en Baranoa. Después cuando se establece Salón El Moderno, el señor Juan Carlos Baena, en el año 1950 establece el Salón El Moderno y allá habían unos equipos de perifoneo. Y esa información se conocía lógicamente lo que uno conoce como bocinas del Salón El Moderno. Después apareció la bocina de la Varita Caña y también de otras bocinas del señor Castro Viloria, aquí en el barrio Topacio. Y entonces esa era la forma como los desarrolladores recibían información, y eran escasos, porque se escuchaba en toda Baranoa. Pero también en el año de 1954, el padre Luis Gabriel Galán estableció un equipo de perifoneo en la plaza principal, específicamente en la Casa Cural, y allí la gente se ubicaba en la plaza principal para escuchar la información que el padre daba a conocer diariamente. Todas las mañanas él daba a conocer una información de qué estaba ocurriendo en Baranoa. No solamente daba información acerca de la parroquia Santana, sino de qué estaba ocurriendo en Baranoa en cada una de sus facetas culturales, históricas, sociales. Y esa información la manejaba el padre Galán, el padre Luis Gabriel Galán, Baranoa, año de 1954. Pero cuando tú me hablas ya de medios de comunicación radial, la primera emisora que se estableció en Baranoa se llamó Supersónico Estéreo, año de 1986. Director, el médico ya fallecido, Alonso Orellano. Recuerdo que el primer noticiero que se emitió en esa emisora lo coordinaban Luis Gómez Vargas, ya fallecido, y este servidor, Carlos Consuera Palma. Se llamaba Supersónico Noticias. Fue en el año de 1986. Después, en el año 1988, aparece Baranoa Ritmo Estéreo, que es una obra de Juan Cano Morales. ¿Dónde funcionó Baranoa Ritmo Estéreo? En el Salón El Moderno. Allí donde estaban
ubicados parte el Picote, el Gran Plaza. Allí estaban establecidos los estudios de Baranoa Ritmo Estéreo. Era incómodo, pero allí trabajaban. ¿Quiénes fueron las primeras personas que trabajaron allí? Lógicamente, Juan Cano Morales, estaba Javier Caputo y el doctor Edgar Guzmán. Fueron las primeras 3 personas que estuvieron vigentes en ese medio de comunicación. Después aparecieron otros periodistas, estaba Luis Gómez, estuve yo ahí, Carlos Cosora Palma, estuvo Álvaro Llano, María Isabel Zurita, pero ese fue el proceso de Baranoa Ritmo Estéreo. 2 años después, en el año 90, aparece Fiesta Estéreo, porque se independiza Javier Caputo y el doctor Guzmán, Edgar Guzmán, de Juan Chocano, y entonces nace Fiesta Estéreo. Ya habían 2 emisoras, Baranoa Ritmo Estéreo y Fiesta Estéreo. Por lo que funcionaba ilegalmente, Las 2 eran ilegales en ese momento. Luego el Ministerio de Comunicaciones establece un proceso licitatorio y en el año 1997 se le otorga licencia a Fiesta Estéreo. Una sola emisora se podía establecer en Baranoa. ¿Por qué? Porque decía la norma que en poblaciones superiores, no superiores a 100.000 habitantes, solamente se podía otorgar una emisora. Entonces, en esa licitación ganó Fiesta Estéreo y Baranoa Ritmo Estéreo lamentablemente tuvo que desaparecer. Esa licencia se le otorgó a Fiesta Estéreo en el año de 1993. A partir del 97 hasta nuestros días, Fiesta Estéreo está emitiendo señal de una manera muy formal y con una licencia determinada. Hablaste del ritmo Baranoa Ritmo Estéreo es hablar de la historia radial de Baranoa. Un proyecto de más de 20 años, exactamente que surge precisamente de la inquietud que tuvo de crecer, las ganas de soñar sobre un proyecto de radio para nuestra localidad. Arranca como una estación radial en lo local, su radio de acción fue lo local, con algunos equipos que fueron adaptados por Juan Cano Jr. Formaba parte de ese entonces también Javier Caputo Ariza, el actual director de la emisora Fiesta Estéreo. También en la parte de gustarle, más no era comunicador social porque él era abogado de profesión, un hijo de Baranoa, que ya no se encuentra en Baranoa, ejemplar Guzmán Carrascal. Así nace la Ritmo Estéreo, en cuanto al que llamamos popularmente el mono cano. El mono cano era porque él residía en la casa de los papás, que llamamos el moderno, y en una partecita lateral de esa área, ahí se colocaron los equipos. Y el todo era muy pendiente de el mantenimiento y la educación. Así surge Baranoa Ritmo Estéreo, un proyecto. Después fui llamada a formar parte como la voz femenina de ese proyectito. Estuvimos haciendo un trabajo de radio, de todo tipo, magazine, tipo música. Arrancamos reuniéndonos los sábados, en las mañanas hacíamos casi 2 o 3 horas de radio. Después comenzamos a los días domingos. Y así continuó Baranoa Ritmo Estéreo hasta que, pasado ya un tiempo, no recuerdo cuánto exactamente, llega una resolución del Ministerio de Comunicación donde se la convocatoria para radio indemnitaria en el municipio. Para Baranoa Ritmo Estéreo, en cabeza del Juan Julio, porque prácticamente, digamos, era como el propietario, tanto en la parte educativa como en la parte técnica, la parte de la consola, todos los equipos. Entonces,
Ahí para el ministerio presenta su solicitud ante el ministerio, pero también ha sido Edgar Guzmán Carastán y Javier Capulariza presentan también un proyecto paralelo que lleva por nombre Baranoa Fiesta Estéreo o Fiesta Estéreo de Baranoa. Y bueno, pasado un tiempito en la convocatoria y el ministerio pues entrega la resolución de licencia de autorización de transmisión a la emisora Fiesta Estéreo, que es la que actualmente está funcionando en nuestra localidad. Ritmo Estéreo, entonces, bueno, tiende a desaparecer en Baranoa, porque, claro, porque ya, como ya entra Javier ya un proyecto nuevo, autorizado por el ministerio, ahí pues, digamos, nos separamos, ¿no? Hasta nos dispersamos, Juan pues quedó por otro lado, por otro lado. Edgar se junta con Javier Capullo y después fuimos llamados otros que éramos parte de Baranoa Ministerio y bueno, yo formé parte de socia honoraria de la emisora Fiesta. Es una cantidad de requisitos que exige el ministerio. Entonces de ahí desaparece Baranoa Ministerio. Porque entonces el compañero Juancho hace solicitud posteriormente, no de forma inmediata, posteriormente, creo que después de los 3 años, hace solicitud en el municipio de Ciapolí, con Cima Estéreo, que logra ganar la licencia de la emisora que pero no Cima Estéreo. Y es así como llegamos al final de este documental. Espero y haya sido de su agrado. Y ya saben, la radio es más que una simple frecuencia, es la unión de las voces de una comunidad entera. A la caseta me voy porque siento la campana sonando, el ritmo de la cumbia toca.